Buenas noches. En esta ocasión les comparto una historia que me contó mi abuelo. En el año de 1948, cuando él tenía 15 años de edad. En ese entonces se contaba una anécdota sobre un señor que se había extraviado en el cerro del pueblo, y después apareció nuevamente. Mi abuelo, intrigado, le preguntó personalmente a este señor, cuando ya habían pasado varios años de aquel incidente, y le contó lo siguiente. Yo subí al cerro con mis borregos para que pastaran. Estaba a la mitad del cerro cuando escuché el sonido de unas campanitas. Me llamó la atención y me dirigí hacia donde las escuchaba. Cada vez se oían más cerca y me di cuenta de que provenían desde adentro de una cueva. Estaba temeroso de si entraba o no, pero la curiosidad me ganó, y cuando entré parecía que estaba en otro lugar. Adentro había luz del sol, y encontré hermosas plantas con flores que nunca había visto. Quedé maravillado de ese lugar, y me asombró al ver unos árboles de durazno. No era la época de tales frutas, pero ahí estaban frente a mis ojos. Pude tocarlas y decidí cortar unas 2 para comérmelas. Las corté y cuando me disponía a comérmelas, recordé que mis borregos estaban solos y alguien se los podía robar. Así que decidí salir inmediatamente de ese lugar y me guardé los duraznos en el bolsillo del pantalón. Habían pasado como 5 minutos desde el momento que yo había entrado, y finalmente cuando salí de la cueva, no vi a mis animales. Los buscaba y no podía encontrarlos, pero me llamó la atención unos gritos a lo lejos, por la vereda. No se veía bien quiénes gritaban, pues había bastantes árboles que me impedían ver a las personas. En realidad eran mis padres. Los escuché gritando mi nombre. Yo me quedé confundido. ¿Ellos aquí en este momento? Qué raro, pensé, y además, ¿cómo les iba a decir que había perdido a los animales? Yo fui a su encuentro, algo temeroso, pues pensaba en el regaño que me iban a dar. Sentí mis bolsillos, aún llevaba mis duraznos, pero no me los comí en ese momento. Lo único que me preocupaba era el regaño y los borregos. Sin embargo, cuando mis padres me vieron, me abrazaron y yo no comprendía nada. Les dije, perdí a los borregos, algo avergonzado. Me dijeron que los borregos habían regresado solos a la casa, que lo que les preocupaba era que yo no había llegado a la casa. Sin embargo, seguía sin entender cómo era posible que los borregos hubieran llegado tan rápido a la casa, si ésta se encontraba a más de 1 hora de camino, sobre todo a pie. Y lo más raro, ¿cómo llegaron mis papás tan rápido aquí? Ellos me dijeron, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Hace 8 días que te estamos buscando. No paramos nunca de buscarte. Todos los días estuvimos aquí, pero no te encontrábamos hasta el día de hoy. Las otras personas se cansaron, pero nosotros no desistimos en tu búsqueda, dijo mi madre afligida y con cierto alivio. Para entonces ya caminábamos de regreso a la casa. Ya era tarde. Les conté lo que me había pasado, y para demostrárselos busqué en mis bolsillos los duraznos. Lamentablemente estos inexplicablemente ya habían desaparecido, y no tuve cómo demostrar lo que decía, pero yo lo viví. Ese cerro tiene cuevas encantadas. Lo verdaderamente sorprendente para mí, aparte de lo que vivió esta persona, es que mi abuelito tuvo la dicha de escuchar en propia voz de la persona lo que le sucedió. Lo siguiente me ocurrió a mí cuando tenía 16 años. Recuerdo bien que llegué de la escuela. Traía la mochila cargando en la espalda. Me la quité y la puse sobre la cama donde mi hermana estaba sentada. Me sentí muy cansada, así que decidí recostarme en la misma cama sobre mi lado derecho. Mi mano derecha descansaba en la cama y la otra estaba sobre mi cuerpo, decidida a no quedarme dormida y solo descansar. Sin embargo, empezaba a quedarme dormida, pero me resistía, pues tenía cosas que hacer, y en ese lapso es donde ocurrió algo extraño. Pensaba, me estoy quedando dormida y no quiero. Lo mejor será levantarme. Entonces veía que la muñeca de mi mano hacía un movimiento ligero para intentar levantarme.
Sin embargo, era como si se cortara. De repente la imagen de mi mano levantarse, para mirarla de nuevo en la misma posición. Entonces me decía a mí misma, seguiré recostada pero no me dormiré. Pero cuando empezaba a dormirme, entonces trataba de mover la mano, y veía que yo la levantaba cerca de mi rostro, pero de repente, mi mano estaba en la misma posición, y yo tenía supuestamente los ojos abiertos. Entonces en ese momento me daba cuenta que en realidad no había movido la mano, para nada, hasta que decidí mejor levantarme. Entonces trataba de levantarme, pero sentía una pesadez en la espalda, como si una fuerza en la espalda me jalara hacia la cama. Era como si mi espalda fuera un imán, y otro imán en la cama, que me impedía levantarme. Yo estaba seguro de que me estaba levantando, y de repente, en cosa de un segundo, yo estaba en la cama recostada en la misma posición, hasta que se me ocurrió pensar que era mi hermana, la que me estaba empujando a recostarme en la cama. Cosa imposible, ya que mi hermana es de capacidades diferentes, y le costaría muchísimo hacer eso. Pero aún así le dije, hermana, ¿tú me estás empujando hacia la cama? Ella me contestó algo extrañada. No, ¿por qué lo preguntas? Es que siento que no me puedo levantar. Creo que me quedé dormida. Así que decidí levantarme con todas mis fuerzas y sentía cómo se despegaba mi espalda de la cama, como si me costara mucho trabajo. Me senté y dije por fin, ya me levanté. Y con gusto pasé por el baño y estaba cerrada la puerta. Pensé que mi mamá se estaba bañando, así que me dirigí al lavadero para lavarme la cara, para que se me quitara un poco el sueño. Me acerqué al lavadero, tomé agua con un recipiente, metí las manos en el agua y me la arrojé al rostro. Y sorprendida me dije, ¿por qué no siento el agua? ¿Por qué no siento el agua en mi rostro? ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese momento desperté. Estaba en la cama en la misma posición, hasta que por fin hice un esfuerzo por levantarme, y esto ya era real. Después me dije, voy a lavarme la cara de verdad, ya que lo anterior lo soñé. Lo sorprendente fue que pasé por el baño y de verdad estaba ocupado. Mi mamá estaba ahí, así como lo había visto en mi sueño. Cabe mencionar que yo no sabía que mi mamá se estaba bañando, ya que acababa de llegar, y cuando me acerqué al lavadero pude sentir el agua fresca. Esta vez era la realidad. Esa experiencia me dio mucho en qué pensar. De verdad me sorprendió esa sensación en la espalda y ver en ese sueño algo que de verdad estaba ocurriendo en tiempo real.